Hola. Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a este evento que organiza el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones junto con el Cabildo Insular de Tenerife, el Área 2030, y en colaboración con las empresas patrocinadoras y colaboradoras de nuestro colegio. Hoy nos va a acompañar Isaac Hernández, que es Country Manager de Google Cloud para España y Portugal, que nos va a dar una conferencia titulada La llegada de la tormenta perfecta al mundo de la tecnología. A continuación, después tendremos una mesa redonda en la que estarán Félix Herrera Priano, profesor de la Universidad de La Laguna y jefe del grupo de trabajo de Smart Cities del colegio. Estará también Félix Fariñas, consejero del Cabildo, y tendremos también en esa mesa al director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Manuel Ángel Castellano Trujillo, que no ha llegado todavía, pero que tiene confirmada su asistencia. Bueno, nosotros este año estamos organizando muchísimos talleres y actos técnicos y tecnológicos. Lo hemos hecho con la Federación Canaria de Municipios, por una parte con el tema de lo que es la Ley de Protección de Datos. Hemos organizado también un tema sobre lo que es la contratación pública y luego unas jornadas técnicas donde le hemos dado unas nociones bastante profundas de las ventajas de tecnologías como la virtualización, la ciberseguridad, etc. Estas jornadas se enmarcan dentro de esta estrategia nuestra, que lo que trata es diversificar la visión que se tiene de nuestro sector. Nuestro sector es un sector muy variopinto, con muchas tecnologías, donde hace falta equipos multidisciplinares y donde las empresas se aproximan a nosotros, que les ayudemos a adaptar los currículums de los estudiantes a sus necesidades, a lo que ellos demandan. Igualmente colaboramos con las universidades para tratar de fomentar las vocaciones científico-técnicas. Eso es una labor bastante compleja. No es sencillo, porque hay distintos enfoques, distintos intereses. Están los intereses de los alumnos, de las universidades, de las propias empresas que contratan a los profesionales. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Creemos que este tipo de actos, este tipo de conferencias ayudan a prestigiar nuestra profesión, ayudan a dar una visión diferente, más completa sobre los profesionales del sector TIC, y seguiremos trabajando en este sentido. Ahora empezará la conferencia y a las 11:45 aproximadamente haremos una pausa y nos tomaremos un café. Quiero pedirle ahora a don Isaac Hernández Vargas que se aproxime al estrado para cederle todo esto, que lo desarme como quiera. Bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y hacer un hueco. Muchísimas gracias al colegio por pensar en mí. Para mí es un placer. Esta mañana he tenido la oportunidad de reencontrarme con un montón de gente. Desafortunadamente llevo muchos años en la península y no vengo con toda la frecuencia que me gustaría, y ha sido un placer ver a gente de hace mucho tiempo a la que le tengo mucho cariño, ¿no? Felicitar también al colegio por la iniciativa. Probablemente se han equivocado con el ponente, pero no con la idea, ¿no? Yo creo que las tecnologías y el esfuerzo que está haciendo el colegio por acercar estas tecnologías a las empresas, más allá del colectivo de ingenieros, yo creo que es algo necesario. La tecnología está aquí, nos acompaña cada día y nos va a seguir acompañando, como espero poderos contar a lo largo de los próximos 60 minutos, ¿no? Mi objetivo va a ser muy sencillo. Yo soy un apasionado del mar y también soy un apasionado de la tecnología, ¿no? Y pienso que la tecnología
nos está cambiando a todos la forma de vivir, la forma en la que trabajamos, y lo va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tengo hoy, hablar y reflexionar un poquitito sin utilizar términos tecnológicos sobre qué es lo que está sucediendo y qué cosas podemos esperar en los próximos años, ¿no? Y un poco explicar por qué lo denominamos o por qué lo denomino tormenta perfecta, ¿no? Yo llevo 30 años trabajando, justo lo he cumplido este año, ¿no? Y hace 30 años pues yo podía ser ese chico de la foto, y recuerdo mi padre tiene una pequeña asesoría fiscal en La Orotava y aterrizó el primer ordenador IBM, el ordenador IBM que le cambió la mecanización de la pequeña asesoría, ¿no? Era un IBM PCAT y que rompía con los esquemas del pasado, ¿no? El ordenador se hacía personal, ¿no? Y todos empezábamos a tener ordenadores dentro de nuestras empresas y fue una verdadera revolución en comparación con los sistemas que teníamos de alguna forma en años anteriores, ¿no? Lo siguiente que ocurrió es que en los 10 años más tarde aproximadamente vino Internet y aquel ordenador personal e individual empezó a estar conectado al resto de ordenadores y empezaron a aparecer sistemas de correo electrónico y sistemas que permitían en un momento determinado aprovechar la red de comunicaciones que nos proporcionaba la propia Internet. La cosa no cambió aquí. Unos años más tarde aparece el teléfono inteligente, ¿vale? Acabamos de celebrar casi apenas 10 años del lanzamiento del iPhone, por simbolizar de alguna forma cuando nacieron los smartphones, y el teléfono lo volvió a cambiar todo. Lo que ocurría ahora es que teníamos la capacidad de aquel ordenador y la capacidad de conectarte a través de Internet con nosotros continuamente en la palma de la mano. Y teníamos una capacidad enorme de acceder a cantidades ingentes de información, de acceder a muchísimas aplicaciones, y desde luego nos cambió a todos la vida, ¿no? Y estoy seguro que esta mañana pues probablemente ya lleváis 10-15 veces que habréis interactuado con el teléfono, algunos habréis utilizado Google Maps para venir, alguien habrá chequeado el correo electrónico, el WhatsApp, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues la cosa no queda aquí, ¿vale? Muy recientemente, tan solo unos años, y de esto hablaré bastante durante la conferencia, la cosa se vuelve a cambiar, ¿vale? Y la inteligencia artificial, un término del que venimos hablando desde hace muchos años, ha conseguido tener una dimensión espectacular. Y nos va a volver a cambiar todo, ¿no? Y probablemente es el cambio más interesante de todos los que hemos tenido en los últimos años. Luego, en realidad, cuando miramos para atrás, han sido 30 años francamente apasionantes. Tengo una pequeña animación de qué es lo que ha pasado con nuestro escritorio, ¿vale? Desde hace 30 años, lo que ha sucedido es que muchas de las cosas que formaban parte de nuestra mesa de trabajo, el tarjetero, el periódico, las fotos de la familia, la enciclopedia, el diccionario, los mapas, todas y cada una de esas experiencias se han ido digitalizando y convirtiéndose o en un enlace de la página web o en una pequeña aplicación que corre en el ordenador, o más importante todavía, que corre en el teléfono, ¿vale? Porque es precisamente el teléfono el que está llevando a revolucionar todavía más todo este tipo de tendencias, ¿no? ¿Quiénes recordáis este dispositivo? Bueno, pues 720 kilobytes de información o 1,44 megabytes de información si era de doble o alta densidad, no me acuerdo ya ni cómo lo llamábamos, ¿no? Compararlo con esto otro, ¿no? Este es un dispositivo que llevamos en nuestro bolsillo que tiene 256 gigabytes de información. Si hacéis el número, ¿vale? En menos de 30 años lo que hemos conseguido es multiplicar por 200.000 la capacidad de almacenamiento que teníamos en los dispositivos, y ya no digo la mayor fiabilidad de estos otros dispositivos, la mayor velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. 200.000 veces más potente desde un punto de vista de almacenamiento, ¿no? Este otro dispositivo, ¿quién lo recuerda? Un módem para conectarnos a Internet, ¿no? ¿Recordáis? 2.400 bits por segundo, 2.400 bits por segundo. Y si te conectabas a Internet ya no tenías teléfono en casa, había que elegir. Si te conectabas por Internet no había teléfono y viceversa, ¿no? Si comparáis eso con una fibra de 100 megabits por segundo, de 600 megabits por segundo, como nos están ofreciendo las compañías de telecomunicaciones hoy, y de nuevo hacéis los números, hablamos de decenas de miles de veces más potente desde un punto de vista de velocidad. Decenas de miles de veces de nuevo, ¿no? Y no quedo ahí. Este otro probablemente no lo reconozcáis tan fácilmente, ¿eh? Este es el ordenador que mandó al hombre a la luna, ¿eh? Ese ordenador es 1000 veces menos potente que el teléfono que tenéis todos en las manos.
1000 veces menos potente que lo que era el estado del arte en cuanto a computación para poder hacer una operación tan compleja para la humanidad como era lanzar al hombre a la Luna. Y no solo eso, sino que este otro dispositivo que tenéis a la derecha ha conseguido sustituir todos estos cacharros que llevábamos encima, ¿no? Yo no sé si ya utilizáis mucho las cámaras de vídeo que teníamos antes, los Walkman, los Discman y todas estas cosas. Ha sido un dispositivo que trae consigo un montón de innovación y de revolución, ¿no? Este es el resumen en 3 aspectos de qué es lo que ha sucedido en los últimos 30 años. Yo creo que no existe ninguna otra industria en la que en 30 años hayas conseguido multiplicar por 100.000, por 200.000 las capacidades que tenías hace tan solo 30 años, ¿no? Imaginaros lo que eso significaría en automoción. ¿Cuánto tardaríamos en venir por la autopista desde La Orotava a Santa Cruz si fuéramos capaces, ya no digo a ser 100.000, de haber conseguido unas decenas de mejoras, ¿no? Lo que sucedería en aviación o lo que sucedería en otro tipo de entornos, ¿no? Esto es lo que nos ha pasado en tecnologías de la información en los últimos 30 años. Y además lo interesante de todo esto es que sigue leyes exponenciales. La tecnología no evoluciona de forma lineal. Después del 2 no viene el 3, después del 2 viene el 4, el 8, el 16, el 32. Y esto puede parecer simplemente una entelequia matemática, no es así. Hay un montón de leyes sobre las que se sustenta esta evolución que ha habido en los últimos años. La más conocida es la ley de Moore. La ley de Moore nació hace 54 años. Fue uno de los fundadores de Intel y es una ley que viene a decir de forma simplificada que cada año tenemos el doble de capacidad de proceso al mismo coste que teníamos antes, ¿no? Claro, por 2 hace que con 30 pasos lineales llego de aquí hasta el final de la sala, con 30 pasos exponenciales, 2 elevado a la 30 son 1000 millones de pasos, suficiente para dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces la magia del por 2 es interesante, ¿no? Entonces lo más bonito, y por qué hago un pequeño esfuerzo en este concepto de la exponencialidad, es que la mente humana miramos para atrás y nos sorprendemos y vemos el disquete y nos reímos y vemos el módem y nos reímos, pero cuando proyectamos futuro volvemos a proyectar de forma lineal. Es muy difícil para el ser humano proyectar de forma exponencial. Y la transformación digital no acaba sino de empezar. Y este es el gran mensaje que tenéis que tener. Los que os dedicáis a tecnología, los que trabajáis en empresas, haceros las preguntas de qué pasaría si en 5 años alguno de los parámetros que utilizáis para hacer vuestros planes de negocio no se multiplica por 5, sino que simplemente se multiplica por 2 elevado a la 5, por 32 veces. Las cosas van a seguir siendo exponenciales. A lo mejor la ley de Moore se satura, pero hay otras cosas que sustituirán a la ley de Moore y que nos permitirán en un momento determinado seguir multiplicando por 2, por 2 y por 2. Y eso abre un futuro espectacular en cuanto a posibilidades. ¿Qué tipo de almacenamiento vamos a tener en una cosa tan chiquitita como esta, ¿no? Y llevarlo con nosotros y ser capaces de grabar todas las conversaciones que tuviéramos en nuestra vida. Y ser capaces de tirar hacia atrás y decir, a ver qué dije yo hace 30 años cuando estaba en no sé dónde. Esta capacidad la tiene mi mujer. Mi mujer es capaz de ir hace 30 años y recordar perfectamente qué se dijo. Bueno, sin bromas, son capacidades que no sabemos bien cómo nos van a impactar, pero que desde luego van a abrir un montón de posibilidades interesantes. Por eso hablamos de este concepto de tormenta perfecta. Hay una serie de factores, las redes sociales, la movilidad, el Big Data, el Internet de las cosas, el Cloud Computing, la computación en la nube y muy recientemente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que lo están volviendo a cambiar todo. Cualquiera de estas cosas por sí solo genera disrupción, cuando las pones juntas es este concepto de tormenta perfecta que hace que todo cambie, que cambien nuestras vidas, que cambien nuestras empresas y que se genere la famosa disrupción, ¿no? Para que veáis un poco lo que está sucediendo, este es un gráfico que explica cuál era la edad media de las empresas que formaban parte del índice Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, ¿no? Y si veis, pues en el año 57 eran 75 años, en el año 2003 25 años, en el año 2013 tan solo 10 años. Las 5 compañías de capitalización bursátil más grandes del mundo son tecnólogas: Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Google. Hace unos cuantos años ahí teníamos compañías petroleras, teníamos algún gran banco, teníamos alguna entidad de este otro estilo. Ahora es la tecnología la que manda, porque la tecnología está permitiendo que efectivamente las cosas se hagan de forma diferente y se está generando nuevos modelos de negocios apalancados en esa tormenta perfecta que nos ha venido acompañando en los últimos años. No sé si habéis leído alguna vez este artículo, es un artículo algo viejo ya, del año 2011. El autor es el fundador de Netscape, aquel navegador con el que navegamos también un poco al principio, y él acuñó este término de que el software se está comiendo el mundo, ¿no? Y hace una reflexión sobre cuáles son las compañías más grandes del mundo que están teniendo éxito. Hablo del 2011, ¿no? Y él hablaba de cómo la compañía de retail, de comercio, de distribución más grande del mundo es una compañía de software. Y podéis dudar si es Amazon o si es Alibaba,
pero es una compañía fundamentalmente de tecnología y de software. La compañía cazatalentos más importante del mundo es probablemente una compañía de software, LinkedIn. Una compañía de telecomunicaciones que nunca ha desplegado una sola línea de fibra y que nunca ha puesto una sola antena es también una compañía de software, WhatsApp. Más de 1.000 millones de usuarios utilizando su software para comunicarse de una forma o de otra. La compañía de marketing digital más importante del mundo es una compañía de software, Google. Entonces ponía varios ejemplos de cosas que efectivamente hacen que el software y la tecnología están permitiendo crear nuevos modelos de negocio. Eso no quiere decir que todos os tengáis que dedicar a la tecnología, no ese es el mensaje. Lo que tenéis que hacer es entender la tecnología y por eso yo creo que de nuevo la iniciativa del colegio tiene tanto valor. Hay que entender la tecnología para ser capaces de proyectar ese futuro y ver si tenemos que repensar algunas de las cosas que hacemos dentro de nuestras empresas, ¿no? Y tratar de adivinar, no es fácil, hacia dónde nos lleva esa exponencialidad y qué cosas van a ser posibles en tan solo unos años a base de multiplicar por 2 y por 2, ¿no? Bueno, esto genera el concepto de disrupción, ¿no? Que suena así tan potente, tan duro, pero que yo creo que lo que tiene en el fondo, y lo digo especialmente aquí en Canarias, es muchísima oportunidad, ¿vale? Las reglas no están escritas, las distancias ya no son excusas, la insularidad ya no nos impide en un momento determinado competir a nivel global con cualquiera de las ideas que en un momento determinado seamos capaces de poner, ¿no? Entonces tiendo a pensar que lo que hay que hacer es mirar la botella medio llena y generar esa oportunidad, pero desde luego no son momentos para quedarse quietos, sentados, tranquilos en el sofá, ¿vale? Son momentos para vivir con cierta incertidumbre, con cierta inquietud, con mucha curiosidad y con ganas de hacer cosas, ¿no? Google, bueno, ¿quién triunfará en el mundo? Esto es muy difícil de adivinar, ¿no? Nosotros desde luego no tenemos la bola mágica de cómo van a suceder esos momentos. De hecho, la innovación siempre te da sorpresas. Tú empiezas a hacer innovación pensando que vas a descubrir algo y por el camino resulta que descubres otra cosa. Y esa otra cosa que descubres a lo mejor tiene mucho más valor que lo que en un momento determinado estabas queriendo descubrir, ¿no? Entonces, eso es lo que hace interesante este mundo que ahora todo el mundo acuña con las siglas de VUCA, ¿no? Es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un mundo complejo, es un mundo ambiguo. Cosas que parecían evidentes, compañías con las que competías, de repente empiezan a ser partners. Compañías que eran partners, de repente empiezas a competir y tus modelos de negocio van cambiando, ¿no? Es muy difícil de predecir el futuro. Lo es también para Google, ¿eh? Google acaba de cumplir 20 años, es una compañía muy joven, es una compañía de éxito, la verdad que las cosas han ido bien en los últimos años, son ya 100.000 empleados y es una compañía que factura a lo mejor 150.000 millones de dólares y creciendo doble dígito, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos de que si no seguimos invirtiendo y si no seguimos concentrándonos en ese futuro, a lo mejor va a venir una empresa de aquí, de Canarias, de la Universidad de La Laguna o de cualquier otra universidad de por aquí y que en un momento determinado descubra una forma distinta de hacer los mapas o descubra un nuevo sistema operativo de teléfono o descubra una forma distinta de hacer un buscador y que permita indexar mejor todo el contenido de Internet. Entonces, ¿qué es lo que hace Google para tratar de enfrentarse a esa incertidumbre? Lo que hacemos es apostar por la innovación. Este es el secreto. Cuando el entorno se está moviendo tan rápido y cuando las reglas son tan impredecibles, lo que tenemos que hacer es estar continuamente haciendo innovación, continuamente planteándonos qué cosas se pueden hacer de forma distinta. La tormenta perfecta sigue evolucionando y esa es una ola que nosotros tenemos que aprovechar en nuestra ventaja, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el modelo de innovación en Google, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos para conseguir estar en punta de lanza de la innovación? No sé si habéis visto la película Los Becarios. Esta es una comedia de dos personas que entran a Google, entran como becarios y las imágenes son reales. Son imágenes de uno de nuestros cuarteles generales en California, en Mountain View, ¿no? Y no sé si lo sabéis, pero en las oficinas de Google siempre se habla de ellas como que son prácticamente parques de atracciones, ¿no? Y tienes futbolines y máquinas y toboganes y te puedes mover y hay patines para moverte dentro de la oficina y la verdad que se está muy a gusto dentro de la oficina. Y damos comida gratis a todas horas para todos los empleados y de calidad, ¿no? Y nos pretendemos de dar comida sana y todo el mundo. Entonces todos podéis pensar y decir, ya está. Si yo quiero que mi empresa canaria de turno sea innovadora, lo que tengo que hacer es dar comida gratis a los empleados y poner futbolines. Y con eso conseguimos la innovación, ¿no? No es tan fácil, afortunadamente o desafortunadamente no es tan sencillo. Si fuera así, lo único que tendríamos que hacer es un poco de dinero, contratar a la agencia de diseño de turno y tendríamos solucionado la innovación. El lugar de trabajo es importante, ¿vale? Eso no lo quiero menospreciar, pero no es lo que va a producir innovación en vuestras compañías. En el caso de Google, y me atrevo a pensar que yo creo que en el caso de cualquiera de las empresas que estáis hoy aquí representadas, la ecuación para la innovación es una ecuación que tiene dos componentes, y que son las personas
y la tecnología. ¿Vale? Esos son los dos elementos que nosotros nos apalancamos sobre ellos para tratar de producir innovación. Y si me tengo que quedar con uno, es las personas. Ese sería tema para otra apasionante conferencia, el pensar cómo hago para que las personas contribuyan con innovación dentro de la organización, cómo se genera una cultura, antes comentaba también el decano, cómo la dificultad que hay en un momento determinado para que determinado tipo de iniciativas salgan adelante por temas culturales, por las distintas agendas que en un momento determinado tenemos dentro de la empresa, porque la gente ve las cosas de una forma distinta. Luego, personas es sin duda lo más importante. En el fondo, si tienes las personas correctas, ya se encargarán las personas de construir la tecnología que necesitas, comprar la tecnología que necesitas o alquilar la tecnología que necesites para hacer las historias. Entonces, hoy sin embargo me voy a centrar más en la parte de tecnología, ¿vale? Dejamos para otra ocasión lo que pueda ser modelos de innovación y cómo generar una cultura de innovación dentro de la empresa y hablemos un poquitito más de la parte de tecnología. Entonces, esta cajita a lo mejor la habéis usado alguna vez. Aparentemente sencilla, prácticamente no ha cambiado en 20 años y los que seáis capaces de volver atrás con esa capacidad y recordar cómo era la foto de Google hace 20 años, era más o menos así, una cajita que tenía muy poquita publicidad, muy sencilla y que cuando tú cogías y escribías ahí algo, aquello salía y vomitaba resultados en cuestión de milisegundos. Bueno, en realidad lo que hay por detrás de esta cajita y de esta aparente sencillez es esto otro. La magia, entre comillas, de Google se produce cuando eres capaz de construir un supercomputador que en el fondo no son sino decenas de data centers, decenas de centros de procesos de datos, cada uno de esos centros de procesos de datos a lo mejor con 100.000 ordenadores, con 200.000 ordenadores, ¿no? Y que a base de una serie de tecnologías pues que se comportan y acaban comportándose como un gran cerebro que ha indexado toda Internet y que te ofrece la información que tú en un momento determinado necesitas, ¿no? Y he puesto el ejemplo del buscador, pero lo mismo pasa con YouTube, con Gmail, con Android o con cualquiera de las soluciones que tenemos, ¿no? Imaginaros el tipo de tecnología que hay que tener para que 1.500 millones de personas utilicen YouTube cada día y vean vídeos en tiempo real en su teléfono y claro, cada uno mira nuestras cosas. Uno mira la receta de cómo hacer mojo picón y el otro mira la receta de cómo hacer un plato asiático y el otro se está aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? Claro, cuando pones esa escala, 1.500 millones de personas, da cierto pavor, ¿no? Y los que os dedicáis a tecnología tenéis que poneros en la cabeza de los CIOs, de los directores de informática de estos sistemas y la realidad es que la dimensión es un poquito enorme, ¿no? Para que tengáis también una idea un poquito más visual, ¿no? Esto del cloud, ¿dónde está el cloud? ¿No? Esto del cloud computing y la información en la nube. Esta es una foto satelital de uno de nuestros data centers, uno de ellos. Este está en Carolina del Sur y es un data center que tiene esta pinta por fuera, ¿no? Y así desde fuera o desde arriba pues tampoco conseguís ver nada. Pero en realidad esa es la misma foto aérea del Santiago Bernabéu de Madrid. O sea que no he puesto la foto del estadio de aquí del Tenerife, pero os podéis hacer una idea de la escala que hay. Imaginaros todo eso lleno de ordenadores, de sistemas de alimentación, de sistemas de refrigeración. Es algo bastante sofisticado y muy intensivo en capital. Mucho. En los últimos 3 años se han invertido para estos data centers y para la fibra de Google 46.000 millones de dólares. ¿Vale? Luego creo que tendremos, me decía antes Félix, oportunidad de hablar un poquitito del cloud computing cuando hablemos en la mesa redonda y lo dejo un poco aquí, pero para que entendáis un poquitito cómo la tecnología lo está cambiando realmente todo, ¿no? Cuando utilizáis el email, cuando utilizáis el YouTube y demás, ahí está residiendo vuestros correos electrónicos en ese tipo de información, no solo en ese, porque se replican, se copian para que estén siempre seguros y protegidos, están en muchos data centers, pero eso es lo que sustenta este concepto del cloud computing, ¿no? Bueno, antes escribí aquello de que el software se está comiendo el mundo. Bueno, pues la frase ahora es, el software se está comiendo el mundo, pero la inteligencia artificial se está comiendo el software. ¿Vale? Es probablemente la revolución más interesante que todos vamos a vivir en los próximos años. ¿Vale? Y de eso es lo que quiero centrar ahora un poquitito el resto de la ponencia, porque todo, si todo tiene software, todo va a tener inteligencia artificial. En 10 años no va a haber un solo programa, una sola línea de código que no tenga de alguna forma embebida inteligencia artificial dentro, que no tenga alguno de los aspectos del machine learning o del deep learning que comentaremos a continuación, ¿no? Os voy a pedir a todos que os convirtáis en programadores, ¿vale? Entonces algunos seréis técnicos, otros no lo seréis, pero imaginaros que os hago la pregunta de ¿cómo haríais para conseguir que un programa sea capaz de distinguir una manzana de una naranja? ¿Ya? Entonces esto en programación convencional, o como veníamos haciendo las cosas hasta ahora, básicamente a alguien se le podría ocurrir y decir, bueno, pues mira, yo miro y si la foto es más o menos redonda
es una... No, o más fácil todavía, si el color es naranja, pues vamos a tomar la decisión de que el ordenador dice que esto es una naranja, y si el color no es naranja y tiene matices más bien verdes o rojos, pues es una manzana, ¿no? Y ese podría ser una forma. Claro, la cosa se complica si de repente tengo las imágenes en blanco y negro. Ya no te sirve el algoritmo, ¿eh? El algoritmo se te ha quedado corto. Entonces aquí la razón puede ser, bueno, pues si es más o menos redonda, y hay naranjas que no lo son, pues vamos a pensar que pueda ser una naranja, y si no es redonda, pues que sea una manzana. Y si le meto un mango, ya no me sirve tampoco el algoritmo, ¿vale? Y si le meto una pera, y si le meto una piña, y si le meto, empezamos a encontrarnos con dificultades, ¿no? Y este es uno de los retos a los que se ha venido enfrentando el ser humano cuando ha querido preparar y dotar de cierta inteligencia a las máquinas, ¿no? En concreto la inteligencia de ser capaz de reconocer imágenes, ¿no? Y de reconocer cosas tan dispares como estas, ¿no? Dice, bueno, ¿serán las máquinas capaces de distinguir un perro de una fregona o un perro de una magdalena? Y alguien puede pensar que es fácil, pero mirar la foto y me diréis si es sencillo tratar de encontrar ahí qué es un perro, qué es una fregona o qué es un chihuahua, ¿no? Bueno, esto más allá de que sea una broma, es cierto que como reto intelectual para los ordenadores era un reto muy potente, ¿no? Otro típico reto con el que nos hemos venido enfrentando y que siempre ha venido a medir como el músculo entre el hombre y la máquina es aquel de quién juega mejor a qué juegos, ¿no? Entonces ha sido siempre una carrera en la que, bueno, pues primero las damas, luego el no sé qué y tal. El ajedrez fue un hito interesante. Hace 20 años una máquina de IBM que se llamaba Deep Blue ganó a Kasparov, al que era el campeón mundial de ajedrez en aquel momento, ¿no? Y entonces fue un hito interesantísimo y veías ahí un poco a Kasparov en aquel momento reconociendo la cierta hegemonía por parte del ordenador que había sido capaz de ir más rápido que él. Esto tenía mérito pero limitado, ¿vale? Porque cuando uno calcula el número de posiciones que hay dentro de un tablero de ajedrez, el número es razonable. Y conseguir que una máquina ganara a Kasparov lo que requería era en un momento determinado ser capaz de analizar todas esas posibilidades de las fichas dentro del tablero, tratar de darle cierto peso, inyectarle cierto conocimiento y con mucha computación por segundo, y eso las máquinas siempre lo han hecho bien, el procesar muchas veces por segundo, pues son capaces en un momento determinado de que efectivamente la máquina ganara al ser humano, ¿no? Esto otro es distinto, esto no es ajedrez, esto es un juego que se llama Go. Es un juego que tiene 19 por 19 fichas, o sea, posiciones en el tablero, y que se ponen fichas blancas y negras. Es un juego, aquí probablemente no los algunos juegan al Go. No son tan populares en Europa, pero hay 40 millones de personas en el mundo que juegan a ellos y es súper popular en Asia, ¿no? Este es un juego que tiene la característica de que el número de posiciones en el tablero es muy superior al número de átomos en el universo, ¿vale? Entonces no puedes utilizar las técnicas que se utilizaban anteriormente de simplemente número de transacciones por segundo o número de procesamientos por segundo para poder ganar al Go, ¿no? Y de hecho se pensaba que a este juego las máquinas nunca iban a ser capaces de ganar al ser humano, porque hay algo como de inteligencia, intuición dentro del juego que siempre ha supuesto una barrera, ¿no? Bueno, pues lo que ha sucedido hace tan solo 2 años es que una máquina de Google con software ha conseguido ganar al campeón mundial de Go y también al campeón mundial. Aquí hubo primero una persona de Seúl y otra persona luego de China, y de una forma bastante espectacular, ¿no? Este hito ha marcado, y si tenéis la oportunidad en Netflix hay un documental que lo explica, que se llama AlphaGo, explica qué es lo que estaba pasando en realidad y cómo en un momento determinado la máquina empezó a hacer movimientos que nadie entendía, que pensaban que la máquina se había vuelto loca y que habrían abierto la posibilidad a cosas que el ser humano no había contado o no había interpretado en el pasado. Lo que está ocurriendo ahora en este caso, tratando de ser positivos, es que las máquinas están ayudando a los jugadores de Go a ser todavía mejores jugadores de Go y perfeccionando los mecanismos, ¿no? Se hizo con un modelo de Deep Learning, de inteligencia artificial, y lo que hicimos, y lo explicaré a continuación luego, es simplemente entrenar a la máquina con muchas partidas, ¿vale? Esto ha seguido evolucionando y ahora la máquina es capaz de entrenarse sola. La máquina ya solo es capaz de jugar contra sí mismo, inventarse las partidas y conseguir resultados. De hecho, esta misma tecnología en 4 horas ha conseguido algoritmos de jugar al ajedrez mejores que todos los programas de ajedrez que hemos sido capaces de construir en 20 años. Y lo ha hecho en tan solo 4 horas sin saber jugar al ajedrez, ¿no? Entonces están sucediendo cosas bastante interesantes. Alguien puede decir, ya está, entonces la inteligencia artificial sirve para ver fotos y sirve para jugar, ¿no? No es así. La inteligencia artificial es probablemente el elemento de diferenciación y de disrupción más significativo que vamos a tener en nuestras empresas en los próximos años.
Y por lo tanto es tan importante entenderla, y entender qué significa y dónde va a haber, dónde podemos anticipar que haya algo de inteligencia artificial, dónde las máquinas van a empezar a hacer cosas que quizás hace unos años no éramos capaces de ver, ¿no? Y ese es un poco el reto y el objetivo, ¿no? De inteligencia artificial se viene hablando desde hace mucho, ¿vale? Desde que yo estaba en la escuela, pero mucho antes también. Esto no es un grupo de rock, esto es probablemente los primeros científicos y investigadores que empezaron a hablar de inteligencia artificial hace ya más de 60 años, ¿no? Lo que ha pasado es que durante la inteligencia artificial ha habido como veranos e inviernos, ¿no? Y ha habido inviernos muy largos en los cuales los mecanismos, la forma en la que se estaban explotando lo que se denominan sistemas expertos y similares, no estaba dando resultados, ¿no? Éramos capaces de hacer máquinas que sabían hacer cosas muy bien, pero en un dominio muy concreto, solamente sabían hacer algo muy bien, pero desde luego estábamos muy lejos de que pudieran enfrentarse a problemas un poquitito más significativos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que ahora, 60 y tantos años después, hablemos tanto de inteligencia artificial? Bueno, lo que ha pasado es lo siguiente. Hace unos años, esa imagen de la izquierda, si una máquina se tenía que enfrentar a ella, la probabilidad de errores de identificar qué es lo que podía ser la imagen era de un 26%, y los humanos estábamos muy por encima, un 5% de errores. Hoy los errores son tan solo del 3%, las máquinas ven mejor que los humanos, ¿vale? Y este es un ejemplo quizás muy simple, pero os puedo poner, el ejemplo que os ponía antes, pero os puedo poner ejemplos mucho más concretos en el que las máquinas han aprendido a ver. En la evolución de los seres vivos, el momento en el que los seres vivos nos dotamos de la capacidad de percibir el entorno a través de los ojos, fue un momento interesantísimo y de explosión en cuanto a las posibilidades, ¿no? Bueno, pues eso mismo le está pasando hoy a las máquinas. Las máquinas, ya veréis que no solo son capaces de ver, sino que son capaces de hacer algunas otras cosas muy interesantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son capaces de hacerlo ahora y antes no? Por la combinación de tres elementos. 1, volumen de datos. 2, computación prácticamente infinita. Y 3, nuevos algoritmos, que en realidad no son tan nuevos, pero que se han perfeccionado, que son este concepto de redes neuronales, de tratar de reproducir cómo aprendemos los seres humanos y meterlo dentro del software o meterlo dentro de un determinado tipo de ordenador. Entonces, computación, ya lo he explicado antes, ¿no? Y hablaremos también posteriormente, pero el modelo de cloud computing es un modelo por el cual cualquiera de los que estáis hoy aquí, os vais por la tarde a casa, cogéis el ordenador, entráis en la página web de Google o de cualquiera de los otros y decir, quiero 1000 servidores para mí, le dais a un botón y en 10 minutos o en 2 minutos tenéis 1000 servidores trabajando para vosotros. Utilizáis los 1000 servidores para hacer determinado tipo de cálculo y 10 minutos más tarde los apagáis y habéis pagado por 1000 servidores durante 10 minutos. Es un modelo de pago por uso y que os permite, y que permite, por ejemplo, a la gente que inventa un juego, el Angry Birds de turno o cualquiera de estos juegos, simplemente son unos cuantos programadores, tienen una idea, utilizan el cloud computing. Que el juego tiene mucho éxito y suben hasta 100 millones de usuarios, no hay problema, el cloud computing les acompaña. Que el juego no tiene éxito, apagan los ordenadores y han pagado por las semanas o los días que hayan podido utilizar de esos ordenadores, ¿no? Entonces, tenemos computación infinita en un modelo muy fácil de probar y de experimentar. Segundo, datos. Y este es el elemento más importante. Las máquinas no tienen inteligencia artificial si no somos capaces de entrenarlas con datos, ¿no? Y os explicaré el concepto posteriormente. Pero quedaros con la idea. Si pensáis y queréis dotar de inteligencia artificial a vuestras empresas, tenéis que tener mucho volumen de datos. Es importante que digitalicéis, almacenéis y guardéis al máximo posible el volumen de datos que tengáis en vuestras organizaciones, las transacciones de vuestros clientes, la información de vuestros proveedores, los errores, la logística, todo lo que tengáis en un momento determinado. Si almacenáis esos datos puede acabar produciendo inteligencia artificial. El volumen de datos está creciendo de una forma desmesurada. Entonces, de hecho, nos empezamos a quedar cortos en cuanto a... Todos estamos más o menos familiarizados con los megas, los gigas o los teras, pero ya empezamos a hablar de petas, de hexas, de zetas y de yotas, ¿no? Porque hay volúmenes de información que ya no somos capaces de hablar simplemente de petabytes de información o de terabytes de información, ¿no? Y de hecho, en el año 2025 se espera que se estén generando ya 163 zettabytes de información, que son 163 billones europeos de gigabytes, ¿no? Los volúmenes son realmente monstruosos. Ese volumen de datos es el que está produciendo la magia de poder entrenar a las máquinas y con ese entrenamiento las máquinas ser capaces de aprender, ¿no? Y lo último que os quería comentar, o el último elemento de los tres, es este concepto de las redes neuronales. Entonces, aquí hay muchos conceptos distintos y se habla de muchas cosas. Se habla de inteligencia artificial, se habla de deep learning, machine learning.
de una forma sencilla de verlo sería este que tenéis aquí en pantalla. Inteligencia artificial son un montón de cosas, incluye robotics, incluye reconocimiento del habla, incluye muchas otras cosas que los humanos hemos tratado de dotar a las máquinas para ello. La revolución más interesante está sucediendo alrededor de un subconjunto dentro de la inteligencia artificial que se denomina Machine Learning, y dentro de Machine Learning una cosa que se llama Deep Learning, ¿no? Y que es básicamente estas redes neuronales capaces de aprender por sí mismas si las dotamos de suficiente información y de suficientes datos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es una técnica matemática relativamente sencilla para los que trabajáis con matemáticas, básicamente matrices y multiplicaciones de matrices, pero que se sofistica porque se hace con computación masiva y entonces se calculan muchas multiplicaciones, por decirlo de alguna forma, factores en lo que se refiere a las redes neuronales, ¿no? Y en un momento determinado somos capaces a través de una red neuronal de meter una imagen como aquella y de que la máquina sea capaz de reconocer el que esto es un gato. ¿Cómo se hace? Pues se coge de la siguiente forma. Tú coges 1 millón de imágenes de gatos y 1 millón de imágenes de perros y le dices a la máquina, mira, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, y no le indicas que un gato tiene en general las orejas de un determinado tipo, simplemente le pasas volumen de información y la máquina es capaz de, a través de las redes neuronales, acabar aprendiendo y diferenciando qué es un perro y qué es un gato, ¿vale? Pero eso no funciona solo con imágenes, sino que lo podemos aplicar a muchos otros términos, ¿no? Y en concreto, pues podemos coger y aplicarlo a voz. Tú puedes meter una determinada voz y le puedes decir, mira, esto ha dicho hola, ¿vale? Y lo ha dicho con acento canario, pero es hola, ¿vale? Y este otro ha dicho hola, pero es con acento malagueño, y este hola, y lo que estoy haciendo es entrenando a la máquina a través de datos, en este caso, volumen de información grabada. O puedo hacer lo mismo con traducciones, ¿vale? Este texto en chino o esta voz en chino lo que quiere decir es esto otro en castellano, ¿no? Y similares, ¿no? Y lo puedo hacer también pues con tratar de interpretar qué es lo que sucede en una foto. Y hoy las máquinas son capaces de hacer eso. Tú le pasas una foto y es capaz de decir, esto es el retrato de un niño pequeño con un peluche en brazos, ¿vale? Esto es el tipo de cosas que se están haciendo hoy con tecnología gracias a Machine Learning y gracias a inteligencia artificial, ¿no? De hecho, todos los días estáis utilizando ya inteligencia artificial. Cuando entráis en YouTube, el siguiente vídeo que os propone Google para ver en YouTube tiene inteligencia artificial. Hemos tratado de aprender del volumen de vídeos que hay en el mundo y tratando de, con datos, anticipar cuál puede ser el siguiente vídeo que en un momento determinado quieras ver. Seguro que nos seguimos equivocando mucho, pero los algoritmos cada vez más están permitiéndonos hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? O cuando utilizáis Google Maps, o cuando entráis en Google Play para bajar una determinada aplicación, y también de nuevo nos atrevemos a sugeriros cuál puede ser otra aplicación que en un momento determinado nos interese. Dentro de todo nuestro software, en todo estamos metiendo inteligencia artificial, porque afortunadamente tenemos mucho volumen de datos y podemos entrenar los modelos, ¿no? Cosas en las que tenemos más inteligencia artificial. ¿Quiénes utilizáis Google Fotos? No me lo creo. No me lo creo. Bueno, pues hoy cuando salgáis de aquí todo el mundo se descarga Google Fotos. Es gratis, ¿eh? Y os almacena infinitas fotos. Gratis, ¿vale? No hay razones para no tenerlo, ¿vale? Yo antes copiaba un montón de fotos en discos duros y copiaba un disco duro y ponía otro en otra casa por si se quemaba la casa y todas las historias, porque las fotos es algo importante que nadie queremos perder. Aquí tenéis la capacidad de almacenar todas las fotos, infinitas fotos que tengáis en vuestra casa, las que sacáis con el móvil y las que tengáis en los ordenadores en casa, ¿vale? Llegáis, hacéis, investigáis un poquitito y lo subís. Bueno, pues cuando subís a Google Fotos y entráis, yo tengo 30.000 fotos dentro de eso, tú puedes coger y buscar por perro, puedes buscar por gato, ¿eh? Hace 3 años no sabíamos distinguir entre perro y gato. Hoy somos capaces de descubriros 50 razas de perros distintas, ¿vale? Podéis buscar pastor alemán, podéis buscar labrador, podéis buscar West Highland Terrier, lo que queráis y lo vais a encontrar. Hacer la prueba y buscar beso, abrazo, barco, lo que queráis. Y veréis que por Machine Learning somos capaces de navegar el conjunto de fotos que tengáis en un momento determinado y encontrar aquellas fotos que salen. Todavía cometemos algunos errores, por ejemplo, si buscas paella, hay veces que te pone pizzas y cosas así, bueno, pero cada vez más las máquinas son capaces de encontrar esa información, ¿no? Y este es un buen ejemplo de lo que significa, y es importante que lo probéis, y es importante que lo probéis porque, ya os lo repetiré al final, pero para entender el futuro, lo más interesante es estar un poco viviendo el presente, ¿eh? Y vivir el presente significa estar al loro de las cosas que están sucediendo hoy y que son posibles hoy, ¿no? Los que sois un poco más mayores, mirad lo que hacen vuestros hijos adolescentes. Tenéis unos magníficos profesores en casa de qué es lo que está sucediendo con la tecnología. Y los que no, porque esto no tiene barreras, simplemente tratar de estar un poquitito al día. Y os daré un par de consejos más. Recordad, la primera tarea, descargaros el Google Fotos, ¿no? Tenemos herramientas que son capaces de hacer esto.
Tú pones tu cámara y eres capaz de leer un texto que hay detrás y ser capaz de traducirlo a un idioma determinado, ¿vale? Y las traducciones y las capacidades que tenemos hoy de traducción son infinitamente mejores que las que teníamos hace algunos años, ¿no? De traducción se lleva hablando mucho tiempo, pero hoy con las máquinas hemos evolucionado más en los últimos 12 meses que en los anteriores 12 años utilizando Machine Learning, ¿vale? Otro ejemplo, otro to-do que os voy a dar, y este sí que no es gratis, me temo, ¿no? Pero ¿cuántos tenéis altavoces inteligentes en casa? ¿Un Alexa o un Google Home? Vale. Bueno, para los que no los tengáis, estos cacharros valen 30 y pico euros, 40 euros, los pones en casa, están conectados a internet y te reconocen al habla. Entonces tú le dices, ok Google, ¿cuál es el tiempo? ¿Vale? Y te dice cuál es el tiempo. Ok Google, ¿cuál es mi agenda para mañana? Ok Google, ¿cuál es la montaña más alta de España? O ok Google, lo que se os ocurre en un momento determinado. O ok Google, ponme música de Dire Straits. O ok Google, ponme la canción de no sé qué, no sé cuánto. Y se conectan a los sistemas y te permiten interactuar. Esto parecía ciencia ficción hace algunos años, hoy lo tenéis en el teléfono, no sé si le habláis al teléfono, pero es importante que cada vez más le habléis al teléfono, ¿vale? Y os daréis cuenta de que las limitaciones del teclado han dejado de ser relevantes y que podáis empezar a interactuar con las máquinas de una forma mucho más humana que simplemente hablando. Todavía no son perfectos, ¿vale? Pero es sorprendente la capacidad que tienen en un momento determinado de conectaros, ¿no? Y este cacharro puedes coger y decirle, ok Google, ponme vídeos de YouTube en la televisión, ¿vale? Y si tenéis un Chromecast o una televisión inteligente conectada, sois capaces de darle este tipo de información, ¿no? La gente joven solo le habla a los cacharros, ¿vale? Y una vez que coges la dinámica de tener un poquitito de conversación con ellos, es impresionante lo que haces, ¿no? Otra cosa que está sucediendo es, tenemos unos auriculares que te permiten hacer traducción en tiempo real entre múltiples idiomas. ¿Cuántos habláis chino? Bueno, pues con este tipo de cacharros podéis hablar chino, ¿vale? Te pones los auriculares, tú hablas en castellano y a través del teléfono se traduce a chino, la persona china responde y el teléfono te vuelve a pasar a ti la información y te lo traduce al castellano. ¿Son perfectos? No. ¿Van a hacerlo en muy breve cuestión de tiempo? Seguro. De nuevo, recordar la exponencialidad de antes. Cada vez que veáis un cacharro de este estilo que todavía pensáis que no camina, ¿vale? La experiencia nos dice que es que le quedan 2 telediarios, que va a ser muy rápido y que enseguida lo vais a tener ahí. Entonces, tratar de proyectar un poquitito y dar por sentado que estas cosas desde luego que van a funcionar, desde luego que van a ser suficientemente buenas para que nos den mucha utilidad pues cuando estemos viajando o cuando tengamos que interactuar con algún turista de los que nos vienen aquí al terreno, ¿no? Y os voy a poner otro ejemplo de una tecnología que presentamos el año pasado. Es una tecnología que se denomina Duplex. Es un vídeo de 1 minuto, en realidad es una voz, ¿vale? Y perdonad que está en inglés, pero yo creo que para lo que os quiero decir creo que será suficiente. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Bueno, lo habréis podido adivinar. Una de las voces es un ordenador. Es completamente imposible distinguir la voz humana de la voz del ordenador, ¿no? Y de hecho, ¿qué es lo que hemos hecho para que esa voz parezca mucho más humana? Pues meter conversaciones, ¿cómo hablamos las personas? Nos paramos, nos equivocamos, respiramos, este tipo de tecnologías, ¿no? De hecho, lo que nos pasó cuando presentamos este tipo de tecnologías es que la siguiente semana el debate era ¿cómo voy a saber si hablo con una persona o con una máquina? ¿Vale? Y nos hemos comprometido, y aquí la ética es muy importante, a que este tipo de tecnologías siempre van a empezar identificándose, diciéndose, hola, soy Google Assistant, llamo haciendo una petición por parte de un cliente para hacer una reserva en su restaurante. Esta tecnología está funcionando hoy en Estados Unidos. Tú coges el teléfono y dices, ok Google, hazme una reserva en el restaurante mexicano entre las 7 y las 8, ¿vale? Y Google lo que va a hacer es hacer esta llamada, hace la llamada al restaurante y hay una interacción y en un momento determinado te responde y te acaba poniendo la cita y te dice, mira, te conseguí la mesa a las 7:30 o no había mesa y no te puedo solucionar. Entonces, de nuevo, la capacidad que tenemos en un momento determinado de que la interacción hombre-máquina vaya a ser muy diferente a como ha sido hasta ahora, yo creo que es espectacular, ¿no?
Pero el Machine Learning está dentro de todo, ¿no? Este cacharro, que es uno de los coches sin conductor de Google y que no son ciencia ficción, ya llevan recorridos más de 10 millones de millas en real, y las millas en real son lo que llamamos millas aburridas, ¿vale? Porque las millas aburridas es tú te pones en una autopista, te pones a caminar y el coche, bueno, pues ya está así, de vez en cuando sucede algo, pero son en general aburridas. Lo más interesante es que llevamos billones de millas que no son aburridas, en las que simulamos a través de software el que un determinado tipo de coche se le cruza un perro, pasa una bicicleta, se estropea el semáforo, y ese tipo de millas son las más interesantes para precisamente entrenar a los algoritmos, ¿no? Entonces, de hecho, son realidad ya hoy. Si vais a Phoenix en Arizona y cogéis una aplicación, tipo lo que puede ser un Uber o un Airbnb, y pides un coche de Waymo, que es la filial de Google que tiene coches sin conductor, y te viene un coche sin nadie dentro, y tú te metes dentro del coche y te lleva donde tú quieras ir, ¿vale? Y precisamente esta semana se están lanzando los camiones sin conductor de Waymo, ¿vale? Entonces no son tecnologías del pasado. Bueno, son tecnologías que llevan inteligencia artificial dentro, porque ese coche tiene que ser capaz de distinguir que esta señal, ¿vale?, en un momento determinado sigue siendo una señal de stop, a pesar de que en un momento determinado tiene de nuevo nieve encima, ¿no? Entonces hay muchísima inteligencia artificial metida, sin la cual no sería posible tomar decisiones en tiempo real sobre qué es lo que tiene que hacer un coche en un momento determinado. Entonces, las aplicaciones de la inteligencia artificial van a ser infinitas, ¿no? Aquí os he puesto un par de ejemplos de qué es lo que van a estar haciendo los bancos, las compañías de fabricación, las compañías de servicios, las compañías de seguros, las compañías de transporte. En todas y cada una de ellas hay un montón de escenarios que se van a poder hacer de forma mucho mejor a través de inteligencia artificial. ¿Cómo va a decidir un banco si te da o no te da una tarjeta de crédito? Bueno, pues hasta ahora utiliza una serie de parámetros, cada vez más esos parámetros serán enriquecidos con muchos más datos que tiene el banco y será un algoritmo de inteligencia artificial el que acabe tomando la decisión de si tienen que daros un determinado tipo de crédito o qué características tiene un crédito o cuál es el siguiente producto que debe ofrecerte el banco y que piensa el algoritmo que en un momento determinado va a ser interesante para cada uno de vosotros, ¿no? El día a día, si le ponéis un poquito de curiosidad, y este es otro to-do que también es gratis, hay que leer un poquitito qué es lo que está sucediendo con inteligencia artificial, cada día salen cosas distintas, ¿no? Lo más interesante, y hablaré luego también de ello, es lo que está sucediendo, por ejemplo, en sanidad, donde el mismo concepto, tú coges radiografías de personas que estén enfermas de cáncer de pulmón y personas que no estén enfermas de cáncer de pulmón, y si tienes un volumen suficiente, la máquina acaba siendo capaz de identificar con una radiografía cuándo hay un enfermo de cáncer o cuándo no lo hay. Hace tan solo 3 semanas se ha anunciado que algunos algoritmos de Google han sido capaces de hacer mejor el radiodiagnóstico que los mayores expertos del mundo, ¿no? El objetivo aquí no es reemplazar a los expertos, el objetivo es dotar a los expertos de más información, de más capacidades para que en un momento determinado puedan hacer un mejor diagnóstico de lo que está sucediendo con nosotros, ¿no? Os voy a contar un ejemplo de algo que nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Nosotros, Google tiene, como decíamos antes, un montón de millones de ordenadores. El gasto en luz es significativo, ¿vale? Probablemente es una de las partidas más significativas en la cuenta de resultados de Google, lo que gastamos en electricidad para poder alimentar estos ordenadores. Es todo energía verde, somos el mayor comprador de energía verde del mundo, pero se gasta mucho dinero en ese tipo de cosas. Nosotros llevamos 20 años haciendo data centers y pensábamos que los data centers los teníamos optimizados y que por lo tanto ya sabíamos cómo reducir. De hecho, nuestros data centers operan 2 grados por encima de lo normal, hacen un par de cosas así un poquito chulas y demás. Bueno, lo que hemos hecho es sensorizar los data centers, llenarlos de sensores, recopilar un montón de datos, cruzarlo con un montón de datos que teníamos de los consumos de los usuarios en todo el mundo, de toda la información que quisimos, y hemos sido capaces, a través de inteligencia artificial, de reducir en un 40% los gastos de climatización y en un 15% el gasto total de energía. Entonces, ¿por qué es interesante este ejemplo? Porque podéis pensar que determinado tipo de algoritmo o proceso dentro de vuestras organizaciones ya lo tenéis optimizado, y que probablemente le habéis dado todas las tuercas, todos los giros que en un momento determinado se ven. Bueno, cuando te das la oportunidad de dar más datos, de enriquecer con más volumen de datos, acaban sorprendiéndote los algoritmos, ¿no? Y acabas consiguiendo ventajas no del 2-3%, sino del 20, 30, 40% en un momento determinado, ¿no? Y ese es el poder que tiene esta inteligencia artificial para hacer que nuestros procesos en las empresas sean mucho más interesantes, ¿no? Este es otro ejemplo de un anuncio que hicimos hace poquito en el que unas refinerías de Repsol, que en el fondo son parecidas a un centro de proceso de datos con un montón de sensores y demás, estamos tratando de optimizarlas a través de inteligencia artificial y de producir ahorros significativos, en este caso para la petrolera, ¿no? Siempre que hablamos de inteligencia artificial sale el debate ¿no? Sale el debate de que si las máquinas van a sustituir a los seres humanos y en realidad qué es lo que va a suceder, ¿no? Si os queréis divertir o preocupar,
¿vale? Tenéis un montón de páginas web a las cuales le podéis preguntar, ¿no? Le podéis decir, oye, yo me dedico a hacer contabilidad, ¿van a ser las máquinas capaces de reemplazarme o no? Y os va a dar una probabilidad, ¿vale? Hacerlo si queréis, no os lo toméis demasiado en serio, pero sí darle una vuelta a que si el tipo de trabajos que tenéis son demasiado, ¿cómo diría?, administrativos y similares, pues probablemente las máquinas cada vez vayan a ser capaces de hacer mejor esos trabajos. Y por lo tanto, y aquí hay un debate que luego probablemente cubramos, es el debate de que, bueno, pues tendremos que ir evolucionando desde un punto de vista profesional, ¿no? De hecho, las máquinas empiezan, y hay otros artículos también muy interesantes, en el que van a ser las máquinas las que decidan si en un momento determinado eres el candidato perfecto para una empresa o no, ¿vale? Y no son bromas, porque, de nuevo, seleccionar talento no es una cosa fácil, ¿vale? Tú tienes un currículum, miras y demás. Bueno, pues si en un momento determinado la máquina es capaz de contar con más información, pues los procesos de reclutamiento en un momento determinado, no digo que los hagan las máquinas, a mí esto me parece un poco exagerado, pero sí que en un momento determinado sea otro dato más a tomar en cuenta a la hora de decidir qué es lo que tienen que hacer o cómo contrataremos a las personas, ¿no? Y voy a ir acabando. Acabaremos un poquitito antes, pero voy a ir acabando con un ejemplo que también a mí me parece relevante, ¿no? Entonces, decíamos antes el ejemplo de imágenes, ¿no? Tengo imágenes y en un momento determinado soy capaz a través de las imágenes de entrenar a una máquina. Bueno, pues Google hace ya casi 3 años, fue de las primeras cosas que hicimos en Machine Learning aplicado a salud, encontramos un algoritmo capaz de distinguir cuando una retina estaba enferma y me permitía anticipar si esta persona va a tener una retinopatía diabética, ¿no? Entonces el concepto era sencillo. Ponemos una foto de una retina y con mucho volumen de información entreno a la máquina para distinguir retina enferma de retina no enferma, ¿no? Y eso es un poco lo que se ha. Claro, eso es revolucionario. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si tú estás en un pequeño pueblo de la India, a lo mejor no tienes un experto en retinas para tomar una decisión de si esta persona tiene una determinada tipo de enfermedad, y sin embargo, con un algoritmo y una máquina, pues puedes dotar a los enfermeros o a los médicos de esa pequeña población a hacer ese diagnóstico de una forma mucho más precisa, ¿no? Entonces esto ya de por sí era un avance interesante. Pero sucedió una cosa curiosa, y es que fuimos dándole todavía más información al algoritmo, ¿vale? Entonces en vez de darle información tan simple como retina enferma o retina no enferma, empezamos a compartir el resto de información que teníamos de los pacientes, ¿eh? Y entonces nos llevamos la sorpresa de que la máquina, cuando miraba la retina, era capaz de distinguir la edad aproximada de la persona. Miramos la retina de un ojo y la máquina te dice, este señor puede ser que tenga 60 años o 45 años. Bueno, pues esto para un médico tampoco es tan relevante y no creo que le vaya a cambiar mucho la vida. Éramos capaces de ver el sexo de la persona. Resulta que miras la retina y eres capaz de distinguir si eres un hombre o eres una mujer. Y bueno, pues eso tampoco me parece que vaya a producir. Bueno, lo más interesante de todo es que siguiendo mirando la retina, hemos sido capaces de distinguir qué personas tienen en un momento determinado sensibilidad a tener determinado tipo de enfermedades cardiovasculares. Miras la retina y el algoritmo es capaz de predecir determinado tipo de problemas de tipo cardiovascular. Y esa es la magia tan interesante que tiene la inteligencia artificial, porque en el mundo humano lo normal es que la retina la mire un experto, un oftalmólogo, un oculista, un experto en el ojo, ¿vale? No lo mira un experto en otro tipo de herramientas, mientras que la máquina no tiene ese tipo de prejuicios. La máquina lo que hace es mirar datos, de hecho no entiende los datos, lo único que hace es mirar los datos y empezar a sacar correlaciones, ¿no? Este tipo de magia, entre comillas, es la que yo creo que nos va a sorprender en los próximos años, en los que cosas que no son evidentes cuando los ves con los ojos del ser humano, porque probablemente estemos un poquito encorsetados o tengamos una serie de prejuicios o áreas de conocimiento para poder tomar una determinada decisión, resulta que las máquinas en un momento determinado lo van a hacer de una forma distinta, ¿no? Y esto va a ser, yo estoy convencido, va a ser, y de hecho hay muchas iniciativas dentro de Google que están trabajando en cómo conseguir mejorar el tratamiento de enfermedades de forma preventiva, mucho antes de que sucedan, y cómo hacer también que en un momento determinado podamos ampliar la esperanza de vida del ser humano, y hay una compañía dentro de la organización que aspira a llevarnos a que podamos vivir 150 años. Pero 150 años con bastante calidad, ¿no? Y de hecho ese es uno de los grandes objetivos que tenemos en la compañía. Entonces, por concluir, el futuro apasionante, ¿no? Importante, esta exponencialidad, no estamos arriba, estamos abajo, ¿vale? Los próximos años van a ser los interesantes.
todo hay que volverlo a aprender, ¿vale? Hay que tener esta curiosidad, hay que seguir invirtiendo en formación, hay que asistir a este tipo de sesiones, no por mí, sino porque yo creo que las ponencias que podáis en un momento determinado asistir para entender la tecnología creo que son importantes para prepararos para este futuro que tenemos por delante, ¿no? En Google nosotros creemos en ello. De hecho, Google ahora no es en una pequeña compañía, bueno, no pequeña, una gran compañía dentro de un conglomerado mayor que se llama Alphabet, ¿no? Y en Alphabet estamos trabajando en cosas como estas, ¿no? Desde el coche sin conductor, que es esto ya sí es una foto de un coche de los reales actuales, que la filial se llama Waymo. Estamos trabajando en lentillas de contacto que son capaces de medir el nivel de glucosa en sangre a través de la lágrima del ojo, y en esto estamos trabajando con Novartis, en la industria farmacéutica. Imaginaros lo que significa sensorizar el cuerpo humano de una forma mucho más potente a la hora de nuevo de predecir enfermedades o de hacer tratamiento de las enfermedades de una forma mucho más precisa, ¿no? Aquello es un dron que entrega un paquete en remoto y que lo entrega de forma automática en cualquier sitio, ¿no? Y esto otro que tenéis arriba son unos globos aerostáticos que suben a 30.000 metros de altura y desde ahí dan acceso a internet a lo que haya debajo. Y lo que haya debajo puede ser un desierto, puede ser una selva de la Amazonia o puede ser en un momento determinado Puerto Rico, como sucedió hace un año y poco, cuando a través de, por los problemas que tuvieron de tiempo, pues perdieron las comunicaciones estándares y cientos de miles de personas en Puerto Rico se pudieron comunicar detrás de la catástrofe gracias a este tipo de globos aerostáticos, ¿no? Estas son algunas de las iniciativas en las que estamos trabajando. ¿Qué es lo que nos mueve? Desde un punto de vista de áreas científicas de Internet, hoy me he centrado mucho en tecnologías de la información, pero lo que está sucediendo en el mundo en tecnologías es apasionante, ¿no? Y aquí tenéis algunos de los ejemplos. Estuve hace poco en la Singularity University, que eso es otro de los consejos que os doy. Si podéis, daros de alta en la newsletter que tienen y que os mandan un email a la semana. La Singularity es una universidad donde Google fue fundadora, pero también está la NASA y otra serie de empresas, y que básicamente trata de ayudarnos a todos a entender la exponencialidad y entender qué avances estamos teniendo en medicina, qué avances estamos teniendo en robótica, qué avances estamos teniendo en informática o en inteligencia artificial o similares, ¿no? Y de nuevo, para entender un poquitito por dónde van los tiros, me parece interesante pues una vez a la semana recibir ese tipo de información. Bueno, pues en la Singularity nos hablaban de los enormes avances que están consiguiendo en la edición de ADN. Cuando la lectura del genoma nos ha permitido entender mejor, ya no el ser humano, sino muchos de los seres, y hablaban de cosas como, y hablaban del concepto de cómo desacoplar el que un determinado tipo de producto animal venga de un animal. O sea, vamos a ser capaces de fabricar, y ellos en concreto, y en California están trabajando mucho, por ejemplo, en fabricar sintéticamente atún, ¿vale? Y nunca ha habido un atún, ¿vale? Pero si entendemos cuáles son las características bioquímicas del atún, las nuevas tecnologías están permitiendo. Yo en eso no soy experto, o sea que no puedo hacer ningún tipo de valoraciones al respecto, pero desde luego me parece curioso el ver cómo efectivamente hay un montón de cosas en las que la disrupción que viene por delante va a ser interesante, ¿no? Y nos va a permitir cambiar pues nuestra vida, nos va a permitir cambiar la salud, nos va a permitir cambiar el agua, nos va a permitir cambiar la educación o la agricultura, ¿no? O la energía, ¿no? Cuando seamos capaces de producir con energía a coste cero, y qué es lo que va a significar eso pues para muchas de las regiones del mundo, ¿no? Yo creo que el mundo es apasionante, vivimos un momento realmente fascinante. Los que estáis en la tecnología pues tenéis la oportunidad de ser protagonistas, y los que no, yo creo que es cuestión de entenderla de nuevo, no entrar en las tripas, pero sí de tratar de utilizar o anticipar por dónde esta tecnología me va a cambiar un poco las cosas, ¿no? Un par de mensajes un poco por concluir sobre cosas que yo creo que son importantes hacer, ¿no? Uno, lo que os decía, de vivir el presente, ¿no? Os he dicho lo de Singularity University, en fin, poner curiosidad a las cosas que suceden alrededor, hablarle a vuestros teléfonos, ver cómo esa interacción funciona. Lo de los cacharritos estos, los altavoces inteligentes para casa, son de verdad un altavoz que tiene un montón de escenarios que van a ser muy interesantes para todos, y eso es lo que os ayuda, es eso, a que la tecnología no os pase por encima, sino ir viendo cómo están sucediendo las cosas, y por lo tanto que no nos convirtamos, que corremos el riesgo de convertirnos en analfabetos digitales, ¿vale? Sí, todos utilizamos el teléfono móvil y demás, pero bueno, que tenemos que seguir en esa dirección, ¿no? Lo segundo, y ya un poco más profesional, los que tengáis empresas, los datos son vuestra fuente de diferenciación del futuro. Los algoritmos de inteligencia artificial son un commodity, la computación es un commodity, lo que es diferente es tus datos. Y tus datos son los que van a hacer que tu empresa a lo mejor haga las cosas de forma diferente a como los hace otro. Entonces, no tiréis datos a la basura, los datos guardarlos, almacenarlos. A lo mejor hoy no sois capaces de sacarle provecho, pero en el futuro lo vais a hacer, ¿no? Y esto es un mensaje importante. Lo tercero,
Esto no es fácil, esto de la transformación digital no es sencillo, entonces arroparos de compañeros de viaje que os puedan ayudar en ese sentido, ¿no? Compañeros pueden ser empresas de tipo tecnológico o compañeros de otras industrias que estén haciendo las cosas de una forma y de otra. Muy importante el concepto de diversidad. El tratar de poneros, si estáis en retail y estáis en comercio, bueno, pues ¿cómo lo haría una empresa que se dedica a transporte? ¿O cómo lo haría una empresa que se dedica a salud y demás? Porque esa diversidad de pensamiento es fundamental para conseguir innovación, ¿no? Ser capaz de mirar un problema desde distintos prismas, ¿no? Y por último, con optimismo. Yo creo que, por supuesto que hay razones para tener cierta preocupación, pero yo creo que en general lo que hay que hacer es tratar de ver el lado positivo, ¿no? Y cuando ves el lado positivo y ves la botella medio llena, yo creo que se produce una especie de energía mágica que te lleva en la buena dirección, ¿no? Y yo creo que esa es la forma en la que tenemos que verlo, porque lo que hay es un montón de oportunidades. Pero de nuevo, concluyo, lo bonito de este mundo tan fascinante de la tecnología es no solo ser espectador, sino ser un poco, en la medida de lo posible, actor, ¿no? Entonces, los que tengáis inquietudes por lanzar una startup, por probar una tecnología de Big Data, por hacerlo, porque es mucho más bonito estar enfrascado en este tipo de cosas que no simplemente viendo cómo las cosas suceden a nuestro alrededor y nosotros no somos partícipes de las mismas, ¿no? Y sin más, espero que haya sido interesante, que os haya podido dar algunas ideas de esta tormenta perfecta que decíamos al principio, y muchísimas gracias por vuestra atención.